Mi nombre es Numan Lira y soy el director de Educación a Distancia en el Seminario del Redentor. Este curso fue originalmente grabado y enseñado por el Dr. Mateo Kunz, pero con el deseo de siempre mejorar la calidad de nuestros cursos, lo hemos grabado nuevamente. Y hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo, estudiando el tema del perdón. El perdón. Porque un Dios santo, viviendo con pecadores, va a castigarnos o perdonarnos. No hay otra opción. Hay esas dos solas. Entonces, queremos perdón. Necesitamos aprender del perdón. Pero muchas veces no recibimos perdón porque decimos, yo no soy culpable. Y yo les digo, sí, sí lo eres. Obviamente necesitamos perdón y nunca entenderemos el perdón sin entender la culpa. Ya hemos tenido la clase sobre la culpa. Necesitamos entender que somos culpables, que merecemos el castigo, la ira de Dios, dice la Biblia. Pero muchas veces decimos, no es culpa mía, es culpa de mis padres. Ellos me enseñaron a gritar, entonces yo soy un gritón. No, no, no es su culpa. No es culpa de ellos. Tú puedes tomar tu propia decisión, es tu culpa. Pero soy adicto. Yo no soy el culpable de esto. Eso es culpa de la enfermedad que tengo. Necesito tomar alcohol. Siempre necesito hacer todo eso. Y no, no es una enfermedad. Puedes elegir no hacerlo. Eres culpable. Pero podemos decir también, tengo un problema mental. Y eso es culpa de mi cerebro. El problema es que si no somos culpables, nunca podemos tener el perdón. Porque Dios no perdona a los inocentes. Él dijo a los fariseos, porque ellos se creían inocentes, y Él les dijo, yo vine para buscar y sanar a los enfermos. Yo vine para salvar a los pecadores, no para perdonar a los inocentes. De hecho, no hay ningún inocente. Pero sin saber que eres pecador, nunca puedes arrepentirte. Entonces, es muy importante saber. ¿Y recuerdan los 10 mandamientos que hemos leído? Después de leerlos, después de pensar en eso, no mentir, es mentiroso. Después de ver solo los 10 mandamientos, y Jesús tiene muchos más. Él tiene muchos más. Pero solo los 10 que vimos en Éxodo 20, ¿eres inocente? Sabemos que no. No somos inocentes, pero además, cuando pensamos en el hecho de que somos culpables, nosotros necesitamos saber qué es el perdón, qué significa. Y lo básico del perdón es cancelar deudas. Un ejemplo de eso sería, un amigo mío rompió mi teléfono. Yo podría decirle, me debes $100, porque mi teléfono costó esa cantidad. Entonces me debes $100. O yo podría decir, no me debes nada, no importa. Y eso es perdonar. O no perdonar. Perdonar es decir, no me debes nada. No perdonar es decir, me debes $100. Y no importa la cantidad, me debes 25 centavos. No importa. Cuando perdono significa que Él no me debe. No significa que nadie paga. Porque cuando mi teléfono está roto, yo tengo que pagar. Alguien tiene que pagar, porque el teléfono tiene un costo. Es lo mismo o similar con Dios, porque Él dice, rompiste mi ley. Rompiste la ley del Dios eterno y santo, porque Él dice, rompiste mi ley. Y la Biblia dice que debemos al Señor una eternidad de sufrimiento porque Él es un Dios eterno. Pecar contra Él es un pecado
eterno también. Pero la Biblia también dice, unos deben una eternidad de sufrimiento, otros no deben nada. ¿Por qué? Porque están perdonados. ¿Y cómo puede Dios perdonar a los pecadores? Como yo dije con el teléfono, alguien tiene que pagar. No es que Dios va a perdonarnos porque hemos pagado, porque eso es imposible. No podemos pagar por la eternidad, pero alguien sí pudo hacerlo. Y en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, la Biblia dice lo siguiente. Versículo 13. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Versículo 14. Y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces, Dios puede perdonar porque la deuda estaba anulada, estaba pagada. ¿Y dónde? ¿O cómo hizo esto? Dice también en el mismo versículo que Jesús hizo todo eso en la cruz. En la cruz. Lo que pasó es que necesitamos pagar y Jesús pagó. Eso es lo más básico de lo que pasó. Jesús pagó. Él pagó todo. Todo lo que tú y yo teníamos que pagar, Él lo pagó en la cruz. Y Jesús tiene algunos dichos. Uno dice, vamos a leerlo, en Lucas 23:34. Él dice, Padre, perdónalos. Pero Jesús no solo pide nuestro perdón. No es que Él dice, por favor, perdónalos. Él sabe que para perdonar, alguien tiene que pagar. Entonces, Él pagó también todo. Y vemos otro dicho, otra frase en Juan 19:30. Dice, al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido. Y hemos hablado de eso. Y ese término viene del griego tetelestai, que significa que un contrato está totalmente pagado o que ya está terminado. Todo está pagado. Uno no necesita pagar nada más. Entonces vemos que en la cruz, Él, Jesús, inclinó la cabeza y entregó el Espíritu. ¿Qué significa? Que Él murió. Lo que pasa es que el pago del pecado contra un Dios eterno es la muerte eterna. Entonces, si queremos pagarle, necesitamos pagar por la eternidad. Pero, ¿somos eternos? No. Somos finitos, no somos eternos. Pero el eterno Hijo de Dios murió y dijo, todo se ha cumplido. Entonces está pagado totalmente y solo Jesús podría hacer esto en un instante. Solo Jesús. ¿Por qué? Por dos razones. Un animal no puede pagar por el pecado de un humano. No puede porque es un animal. El humano fue quien pecó. Entonces, un humano necesita pagar el precio por los humanos. Pero un humano es finito. No puede pagar una deuda eterna. Pero Jesús, Él sí puede. Jesús puede pagar una deuda eterna porque Él es eterno. Eso nos toca a nosotros también, porque la Biblia nos enseña que al ser perdonados necesitamos también perdonar a otros, perdonar a los demás. Y
¿Cómo podemos nosotros, cómo podemos hacerlo? Pues yo digo que muchos en la iglesia se sienten como que no son cristianos, porque cuando alguien peca contra ellos son muy malos y buscan venganza. Entonces, ellos piensan que Dios también es así. Y al saber que son pecadores, dicen, yo soy malo. Y cuando alguien peca contra mí, yo soy muy malo contra ellos. Y si Dios es así, como yo soy así, quiere decir que Dios entonces debe ser malo conmigo también. Pero no es así. Para nada es así. Pero eso nos enseña que no perdonar nos hace dudar del Señor. Y nunca debemos dudar del Señor. Él es confiable y lo que pasa cuando no queremos perdonar, por ejemplo, si no queremos perdonar a un cristiano, entonces lo que Jesús hizo para perdonar a ese cristiano no es suficiente. Sí, porque no quiero perdonarle. Jesús no pagó suficiente para ganar el perdón de esa persona. Dios le perdonó, pero yo no puedo. ¿Cómo es eso? No tiene sentido. ¿Es porque somos mucho mejor que los pecadores de afuera? Pues déjeme decirle que si pensamos así, nunca vamos a recibir el perdón que necesitamos. No podemos perdonar a otros porque somos egoístas y nos autojustificamos. Y decimos, no soy así como ellos. Y Dios dice, sí lo eres. Sí lo eres. Eres así pecador como ellos y yo te perdoné. Entonces tienes que perdonar. Cuando no queremos perdonar a un cristiano, necesitamos pensar que Jesús ya pagó todo lo que él debe. Entonces, ¿por qué estoy pidiendo más de él? Jesús ya pagó. No voy a pedir más, no debo pedir más. Pero también con los incrédulos. No perdonar a un incrédulo es como decir que el castigo que Dios va a darles no es suficiente. Entonces yo necesito darle más castigo. Eso es no perdonar a un incrédulo. Dios va a castigarlo si nunca cree en Jesús. Dios va a castigarlo y Dios sabe cómo castigar sin tu ayuda. Y si esa persona no confía en el Señor, va a recibir un castigo más grande de lo que podemos ofrecer, y es la justicia de Dios. Pero tal vez esa persona va a confiar en el Señor y Jesús va a pagar todas sus deudas. Yo tengo una amiga en Zambia, en África. Ella tiene SIDA. Tiene SIDA porque su esposo era infiel y él fue con otra mujer, se contagió y luego la contagió a ella. Y ella ahora es viuda porque él murió de SIDA y ella no sabía. Y después, por supuesto, ella supo. Ella ahora tiene SIDA y ella va a morir por lo que él hizo. Pero ella me dijo, Dios perdona a los pecadores. Y si no, van a ser castigados. Yo no necesito tratar de castigar con mi odio, con mi corazón amargo. No, porque Dios va a castigarle y esa es la verdad. Si tienes enemigos, no necesitas venganza. Dios hará la venganza. Es suya. Él va a hacerlo mejor que nosotros. Muchas veces decimos, si yo voy a sí, yo voy a perdonar, pero voy a forzarte a pagar. Voy a sacar todas las cosas que tenga ese que me debe para mostrar que no le amo. Entonces, muchas veces una esposa va a castigar a su esposo diciéndole, yo no quiero estar cerca de ti. O amigos así.
O un esposo quiere castigar a la esposa diciéndole, no puedes usar el carro, porque es mi carro y tú hiciste mal, tú eres mala. Eso es forzarles a pagar, pero ¿Dios nos fuerza a pagar? ¿Dios nos forzó a pagar después de perdonarnos? No. De hecho, Él nos dio más en lugar de quitarnos lo que tenemos. Él nos da más. Él hizo casas para nosotros en el cielo, con Él. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Allí la palabra de Dios dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Y versículo 4, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. Imagínense, Dios no nos quitó, nos dio mucho más de lo que merecíamos o podíamos esperar. En lugar de quitarnos lo que tenemos, al perdonarnos, Él nos dio mucho más. Entonces, podemos nosotros también portarnos de esa misma manera con los que pecan contra nosotros y no castigarlos, no querer castigarlos. O a veces decimos, no, yo no voy a castigar a esa persona, pero nunca, nunca más voy a pasar tiempo con él. Eso es un castigo. Estás quitando tu presencia, estás quitando tu amistad, estás evitando pasar tiempo con esa persona. Pero Dios al perdonarnos, ¿quita su presencia de nosotros? Dios dice, estás perdonado, pero aléjate de mí. Nunca. Eso no es perdón. Cuando Dios nos perdona, después de morir en la cruz y resucitar, ¿qué pasó? Jesús encontró a sus discípulos y ¿qué les dijo? Vamos a ver qué les dijo. Vamos a leer en Mateo 28, 20, lo que Él les dijo a sus discípulos. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y lo que pasa es que ellos no supieron qué es el perdón. Y Él les mostró qué era. Él les dijo, yo pagué lo que debía, yo pagué tus deudas, todas tus deudas, y ahora estaré contigo, no voy a quitar mi presencia. Dios no castiga a los perdonados. Dios castiga, por supuesto, pero a los perdonados nunca. Y no podemos nosotros tampoco querer hacerlo. De hecho, vemos el amor de Dios en el hecho de que Él no nos castiga. Romanos 8:1 dice lo siguiente. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Al unirnos a Él, no tenemos castigo. Nada más. Pero como pecadores, muchas veces queremos forzar que paguen, que otros paguen. Cuando la gente peca contra nosotros, queremos forzarles a que paguen, muchas veces con algún tipo de regalo u obra. Y eso es algo muy común que podemos ver en las películas, que un hombre necesita pagar con rosas y chocolates cuando él hace algo malo. La esposa dice, no voy a perdonarte si no me traes muchas rosas y chocolates. Solo un ejemplo. O a veces necesitas mostrar qué tan triste estás antes de recibir el perdón. O cualquier otra ley que hacemos o decimos. Ellos necesitan obedecer
esa ley que yo hice para poder ganar el perdón. Pero el Evangelio es lo opuesto a eso. No es como los humanos piensan, como los humanos quieren hacer. El Evangelio es distinto. Y Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Muchas veces decimos, si quieres mi perdón, necesitas ganarlo. Pero Dios no hace eso con nosotros. No ganamos el perdón. Es gratis. Gratis. Él nos da el perdón. Y eso es el Evangelio. Él nos da porque Él es Dios, el Dios de amor y misericordia. Mira lo que dice el Salmo 25:11. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Él nos perdona porque Él es el Señor y lo hacemos. Perdonamos a los demás porque Dios es el Señor y Él lo hizo por nosotros. ¿Cómo podríamos entonces no hacerlo con los demás? Bueno, hasta aquí llegamos y por esta clase tenemos algunas preguntas. La primera dice, si alguien está perdonado por Dios, ¿por qué no querría esa persona perdonar a los demás que pecan contra uno? Y yo quiero que usted investigue esta pregunta con gente que dice, yo soy cristiano, estoy perdonado por Dios, pero nunca voy a perdonar a ese hombre. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no quieren? Entonces yo quiero que usted investigue esto. Y pregunta número 2. ¿Hay alguien a quien necesitas perdonar? Piense en eso. ¿Hay alguien a quien usted necesite perdonar? Y no necesitas contestar aquí. No necesitas escribir. Solo quiero que vayas y perdones a esa persona. Por ejemplo, el hermano Miguel me hizo mucho daño, entonces yo estoy muy enojado. Pues yo quiero que vayas y perdones a esa persona. Que hagas lo necesario para decirle, estás perdonado, porque Dios me perdonó. Eso es lo que un cristiano hace. Perdonamos a los demás. ¿Por qué? ¿Porque son justos? ¿Porque pagan? No. Perdonamos a los demás porque Dios nos perdonó a nosotros cuando no éramos justos. Todavía no somos justos. Nunca vamos a llegar a ser justos antes de morir y perder todo eso. Pero todavía no importa. Dios nos ama y nos perdona. Y podemos hacer eso mismo con los demás. ¿Por qué? Porque Dios es Dios y Él nos perdona. Y como creyentes en Cristo debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Debemos dar el amor y el perdón que recibimos de Él a aquellos que hacen algo pequeño contra nosotros. Gracias por estudiar con nosotros. Hasta la próxima clase. Dios les bendiga.